Susan no era una mujer muy religiosa ni devota, pero desde que asistió a un sermón del predicador Wilson, su vida cambió para siempre. En un pueblo donde, para una mujer, la única forma de avanzar en la vida era casarse y tener hijos. No había muchas opciones. Así estaban las cosas entonces. Tímida y reservada, sus padres, unos pobres granjeros, le aconsejaron unirse en matrimonio con un viudo cuyo negocio, el más próspero del territorio, le hizo merecedor de una pequeña fortuna. Habitual en los salones de juegos, presumía de ser un hombre íntegro y generoso con sus clientes y vecinos, o eso creía él, porque siempre hubo serias dudas sobre la muerte de su esposa. Apareció sin vida en la trasera del almacén. Una caída según él, y nada raro en esos tiempos. Habitualmente se la veía con moretones en la cara, que intentaba ocultar con maquillaje, algo que todos sabían. Y así fue como Susan pasó a ser la esposa del próspero comerciante. El 30 años mayor se paseaba exultante con la joven, presentándola a toda la gente del pueblo. Ella, con la cabeza baja, sonreía amargamente cada vez que él la miraba con cara de satisfacción. Al poco tiempo, sus padres abandonaron el pueblo. La granja los había arruinado y decidieron empezar una nueva vida en otro lugar. Este hecho la entristeció mucho. Al principio todo iba bien, pero a medida que pasaron los días, Susan descubrió que su marido ocultaba una personalidad oscura y terrible. Cuando cerraba la tienda, al terminar el día, llegaba la oscuridad. Las palizas, abusos y humillaciones eran habituales. Obsesionado con tener los hijos que no le dio su anterior esposa, amenazaba a Susan con matarla si no concebía ninguno. Pasaba el tiempo y la joven no daba señal de embarazo. Cada vez se la veía menos por las calles, para ocultar las marcas de las palizas que le propinaba aquel hijo de perra. Entonces apareció el predicador. Los sermones, llenos de paz y esperanza, perforaban las almas de los allí presentes, llegando a sus corazones. Susan acudía todos los domingos a la destartalada iglesia que Wilson, así se llamaba el predicador, restauraba poco a poco. Escuchándole, olvidaba su triste existencia y le daba fuerza para sobrevivir. Un día, a espaldas del comerciante, fue a la iglesia para confesarle a Wilson un terrible secreto. Cuando llegó a la puerta, el atronador sonido de un revólver la hizo retroceder. Pensando que algo malo podría haber pasado, se acercó de nuevo, intentando ver en la oscuridad del interior. Allí estaba, de pie, empuñando un arma y mirando fríamente a un tipo tirado en el suelo, sobre un gran charco de sangre. Confundida, echó a correr en dirección al pueblo, pero al llegar el miedo la paralizó. El comerciante, esperando en el rellano de la tienda y, con una sonrisa cruel, la invitó a que entrara, mirándola con desprecio. Ella sabía lo que le esperaba. Despertó al atardecer con un fuerte dolor en la cabeza. Se tocó y notó sangre seca en su cabello. Con moretones, el vestido roto y casi desnuda, se levantó y observó una luz rojiza que entraba por la ventana. Y vio cómo a lo lejos ardía la iglesia. Le invadió la náusea y vomitó sobre la deshecha cama. Al día siguiente, el comerciante satisfecho le comentó que su querido predicador había muerto en el incendio. Encontraron el cuerpo calcinado bajo los escombros. Posiblemente se suicidó. Susan pensó, ¿solo un cuerpo? Su corazón latió con fuerza esa misma noche. Aprovechando que el comerciante estaba en una partida de póker, cogió lo necesario, un caballo y todo el dinero que ese mal nacido escondía celosamente detrás de un horrible cuadro de su madre. Nerviosa y asustada, pero decidida, huyó en busca del predicador. Sabía que su cruel esposo solía llegar borracho y no despertaba hasta el mediodía. Si cabalgaba toda la noche, podría alejarse lo suficiente para que no la encontrara. Pero aquel canalla no se iba a dar por vencido.
contrató a unos pistoleros para que la buscaran en todas las direcciones. Y Susan lo sabía. Se había hecho con una pequeña fortuna que el comerciante no estaba dispuesto a perder. Por seguridad, cambió de ropa para pasar desapercibida. Se puso un sombrero que le ocultaba la cara, pantalones, montó a caballo y desapareció en la oscuridad de la noche. Ya había amanecido cuando pasó cerca de un rancho, donde pudo cambiar el caballo por un viejo carromato y una mula. La ranchera no hizo preguntas. La respuesta estaba en el deplorable aspecto de la joven. Conmovida, le regaló un revólver y algo de munición. Antes de marcharse, Susan le preguntó si alguien con el aspecto del predicador había pasado por allí. Aquella mujer le comentó que días atrás un forastero le pidió amablemente un poco de agua para su caballo y se marchó, no sin antes despedirse con una frase: busque el oro en su corazón. La joven tuvo suerte. Durante la travesía se encontró con otras carretas, familias nómadas, que se trasladaban en busca de nuevas oportunidades. Eran buena gente. De noche se juntaban alrededor de una hoguera y contaban historias. Había de todo. Los que tuvieron mucho y se quedaron sin nada, los que nunca tuvieron y los que, como ella, marchaban sin un destino claro. Por precaución nunca les contó su verdadera historia. Siempre observaba a los niños, sonrientes, mientras sus madres cariñosamente les limpiaban las caras sucias por el polvo del camino. La tristeza inundaba el rostro de Susan, dejando un rastro de amargura. Una noche apareció un forastero. Dijo que iba de camino a comprar unas reses y si no les importaba unirse al grupo por esa noche. Se sentó al calor de las brasas mientras no le quitaba ojo a la joven. Ella lo observó, bajó la mirada y disimuladamente se fue en dirección a la carreta. En la oscuridad y lejos de la luz de la hoguera, escuchó unos pasos tras ella. Y antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos que atenazaban su cuello y la empujaron al suelo. No podía gritar, apenas respirar, solo un enorme peso sobre su espalda y la voz del forastero que le susurraba al oído: ¿dónde está el dinero de tu esposo? Ella, paralizada por el miedo y sintiendo el aliento desagradable del atacante, no contestó. Sentía que empezaba a perder la conciencia cuando escuchó un golpe seco y un cuerpo cayó a su lado. Notó cómo el aire fresco de la noche entraba de nuevo en sus pulmones. Uno de los hombres de las carretas había golpeado con un rifle la cabeza del forastero. Ayudó a la joven a incorporarse y le pidió que abandonara el grupo. No quería poner en peligro a las personas de la caravana. Además, le recomendó que se llevara el caballo del forastero para que no pudiera seguirla. Susan lo comprendió y asintiendo se marchó, observando cómo todos los demás recogían sus enseres para perderse en la noche. Ella lo siguió a cierta distancia, lo suficiente para que su presencia no fuera una amenaza. No podía andar por aquellos lugares sola. Pasaban los días y el camino se hacía interminable. Las tormentas, el viento, el frío que calaba los huesos y un sol abrasador no lo ponía fácil. Nadie podía negar que aquella gente se merecía una tierra prometida. Una tarde especialmente fría, acurrucada en la pequeña hoguera, sintió unos pasos. Susan se puso en alerta empuñando el revólver. Lo ocultó rápidamente al ver a una anciana y a una pequeña niña. La mujer se había acercado desde el grupo de carretas y le trajo un poco de estofado caliente que había sobrado. Le comentó que aquella era su única nieta, que tuvo 5 hijos, de los cuales 3 estaban muertos, además de su marido. Le quedaban un hijo y una hija. Su marido había muerto enfermo, uno de los hijos en una pelea y los otros 2 en una mina. Susan contó su historia mientras la mujer la miraba compasiva, compartiendo un poco de whisky. Luego le sonrió dulcemente y le dijo que haga lo que haga y viva con quien viva, jamás consintiera que la maltrataran.
Su marido fue un buen hombre y nunca se atrevió a ponerle las manos encima. La anciana hizo una pequeña pausa y además ni siquiera lo intentó. Soltó una sonora carcajada que resonó entre las sombras de los árboles, mientras se ocultaba el sol y daba paso a la fría noche. La joven preguntaba en todas las casas de campesinos que se iba encontrando a lo largo del camino. En algunas le confirmaron el paso de aquel enigmático personaje que siempre se despedía con la misma frase. Estaba claro que su travesía lo llevaba a la gran ciudad. Estaba en la pista correcta. Y finalmente llegó. Nunca había visto algo así. Era inmensa. Grandes filas de edificios atravesados por interminables avenidas. Gente, mucha gente, carros, caballos, estirados caballeros y elegantes señoras, ataviadas con enormes sombreros que contrastaban con el ir y venir de gente de todas las razas y condiciones sociales. Pero, sobre todo, destacaba la pobreza ante tanto esplendor y riqueza. Y los niños, como enjambres de moscas, se arremolinaban alrededor de las carretas, extendiendo las manos como un extraño y triste saludo a los recién llegados. Allí se despidió de la anciana y de la comitiva de carretas, que se fundió con aquella marea humana hasta perderla de vista. Nunca más volvió a saber de ella. Buscó un lugar adecuado para hospedarse. Disponía de suficiente dinero para vivir cómodamente, pero sin lujos. No le importaba. Cada vez se sentía más tranquila y después de un buen baño, por fin, pudo relajarse. Veía poco probable que su diabólico marido la encontrara. Además, se había acostumbrado a llevar el revólver consigo a todos lados. Incluso dormía con él. Se compró un traje sencillo con el que poder pasar desapercibida y se dedicó a visitar todos los hostales de la ciudad preguntando por el predicador. En uno de ellos, un auténtico estercolero, el recepcionista, cuyos ojos enrojecidos la miraban de forma obscena, le comentó que un individuo con ese aspecto había pasado varias noches allí. Y si quería más información, tendría que darle algo a cambio, con una sonrisa que mostraba una repugnante dentadura. Susan sintió como la mano mugrienta de aquella limaña tocaba la suya. El bastardo se encontró con un Colt apuntándole a la cara y una moneda sobre el mostrador. La joven cogió el caballo. Después de todo, no fue mala idea quedárselo. Ahora sabía que el predicador se dirigió a las afueras, a una cabaña cerca de las montañas. No le llevaría más de una hora de camino. A medida que se acercaba, el corazón le palpitaba con más intensidad. Pero cuando llegó se encontró con un escenario desolador. La cabaña en ruinoso estado. Apenas se sostenía en pie. Un pequeño hilo de humo salía por la chimenea. Se ha marchado, pensó. Al empujar la puerta suspiró con un sonido lastimero que se confundió con una tos insistente. Quedó paralizada. Aquel no era el hombre que llenaba la iglesia con energía y esperanza. Pálido, enfermo. Apenas se sostenía en pie. La mina había hecho muy bien su trabajo y una tos exasperante lo perseguía a cada movimiento. Ella lo observó con tristeza, intentando contener las lágrimas. Él la miró y se sentó en algo que parecía ser una cama. Susan, con la voz entrecortada, le preguntó por qué había matado a aquel hombre. Wilson le contó toda la historia, intentando controlar una tos que casi no le dejaba respirar, hasta que el pañuelo se tiñó de rojo. La joven se comprometió a llevarlo a un hospital para que pudieran ayudarlo, pero él insistió en que ya era tarde, que había algo que sí podría hacer por él: buscar a su mujer y a sus 2 hijas y contarles todo lo sucedido, que las quería con todo el corazón y les pedía que lo perdonasen. Susan prometió buscarlas y traerlas a la cabaña para reunirse con él. Según la carta, estaban en una congregación religiosa de la ciudad. Con solo esa información, Susan regresó preguntando en todos los lugares la dirección de dicho lugar. No fue fácil. Habían varias ubicadas en distintos lugares, en una ciudad que era desconocida para ella. Ya entrada la noche,
Agotada y dándose por vencida, encontró, por fin, información en una congregación religiosa de un barrio humilde. Hace unos años, las monjas tuvieron que pedirle a la mujer que se marchara con las niñas, porque no podía mantenerlas durante más tiempo. La expresión de la monja le inquietó cuando le proporcionó la dirección donde pensaba que podían estar. La joven, cansada, se dirigió al hostal, cayendo exhausta en la cama. A la mañana siguiente, se dirigió al lugar que le habían indicado las monjas. Un sórdido callejón, lleno de borrachos, prostitutas persiguiendo la paga del día. Personajes siniestros de mirada incisiva, caballeros elegantes conversando con una joven de aspecto descuidado y ademanes groseros. Llegó hasta una puerta de color rojo. Aquello le hizo dudar. Tocó con decisión y del umbral salió un tipo enorme con una cicatriz en la cara. La miró sin pestañear y antes de que la joven pudiera decir nada, le cerró la puerta en las narices. Susan, llena de ira, golpeó la puerta con más fuerza. Esta se abrió de nuevo violentamente. Al gorila le cambió el semblante cuando la joven le puso un puñado de monedas en la mano. El edificio constaba de varios pisos con largos pasillos, flanqueados por innumerables puertas de las que salían y entraban hombres y mujeres. Al fondo, en uno de los pasillos, había una mujer apoyada en una puerta. El gorila la señaló y Susan se acercó hablándole en voz baja, pues el proxeneta no le quitaba ojo de encima. Entró en aquella estancia lúgubre, con una cama en la esquina y el aire enrarecido. La miró a los ojos y pronunció un nombre, Pete Wilson. La mujer, con la mirada vacía, rompió a llorar. Susan la abrazó, fijándose en las niñas, con ropa raída y mirada triste. Se le encogió el corazón. La madre le contó que cuando entraba un cliente, las metía en un pequeño trastero de la habitación, donde guardaban las pocas pertenencias que tenían. Susan le contó toda la historia para cumplir la promesa que le hizo el predicador. La mujer la miró con tristeza y le comentó que era imposible. El proxeneta, dueño del prostíbulo, la amenazó con matar a las niñas si intentaba huir. Además, no quería que Pete viera en lo que se había convertido. Preferiría que la recordara como era. Y le pidió a Susan que se las llevara de aquel asqueroso lugar. Sabía que con el tiempo acabarían como ella. La joven accedió a regañadientes. En ese momento, golpearon la puerta. Era el proxeneta con un cliente. La mujer miró a Susan con una expresión de súplica y ésta pagó una buena cantidad de dinero para poder llevárselas. «Tienes suerte de que todavía son niñas», espitó el gorila con una sonrisa. Las dejó en el hostal y el dueño le exigió un pago extra por ellas, que Susan no discutió. Rápidamente cabalgó hasta la cabaña para buscar a Pete, pero fue demasiado tarde. Había muerto. La joven se derrumbó y la tristeza la invadió. Se sentó a su lado, cogió su mano y le contó por qué fue a la iglesia aquel día. Necesitaba el perdón. La atrocidad cometida con los abortos que ella misma se había provocado. No podía permitir que semejante monstruo con el que convivía pudiera tener hijos. Verlo sufrir y llegar a convertirse en algo así. Sabía que era una carga que llevaría en el alma toda su vida. Se despidió del predicador con la frase con la que cerraban todos los sermones: busquemos el oro en nuestros corazones. Cuando se dispuso a enterrar a Pete, vio que a lo lejos se acercaban unos jinetes. Se asustó y decidió regresar al hostal con las niñas. Consternada les contó lo sucedido y las abrazó consolándolas mientras lloraban. Susan alquiló una casa grande y creó un hogar de acogida para niños abandonados y huérfanos. Algo crecía en su interior, quizás alguna forma de aliviar el tormento y la rabia. Todavía le quedaba algo de dinero, pero no iba a durar siempre. Por eso acudió a las corporaciones locales en busca de apoyo económico. Al principio no pusieron interés alguno, pero cuando les argumentó que el tenerlos al cuidado de una institución y con una educación conveniente estarían fuera de las calles, con la posibilidad de que pudieran ser adoptados por familias sin problemas económicos,
Evidentemente, una parte de las aportaciones en las adopciones irían a las arcas municipales. Esto les agradó. Y así fue como la joven Susan se convirtió en una de las personas más respetadas de la ciudad. Trabajó mucho, enseñando a los niños a leer y a escribir, aprendiendo una profesión en la lavandería de los niños de Susan, como a ella le gustaba llamarlos. Las hijas del predicador fueron sus mejores ayudantes, y con el tiempo se contrató más personal para atender a todos los niños que día tras día entraban a formar parte de aquella hermosa familia. También contó con un hombre de avanzada edad que, a cambio de comida y cobijo, se ofreció para traer a los niños que fuera encontrando por todo el territorio. Le llamaban el abuelo, por su larga barba blanca y por la paciencia y cariño que despertaba en ellos. Hombre de largos silencios, vividos en los tiempos de la guerra. En su mente resonaban los lamentos de los jóvenes malheridos que agonizaban en los campos de batalla hasta que se los tragaba la noche. Susan aceptó. Le proporcionó la carreta y la mula que tanto le había ayudado, convirtiéndose en su persona de confianza. Había llegado el momento de concluir la promesa que le hizo el predicador. El abuelo se presentó en el prostíbulo como cliente. Ante la sonrisa del matón de la puerta, se decidió por la madre de las niñas. Ya en la habitación quedó sorprendida cuando el anciano le entregó un sobre con unas instrucciones. Debía acudir el día y lugar indicado, donde le esperaría una mujer con un caballo, víveres y dinero. Por supuesto, no se lo podía contar a nadie. Cuando acudió a la cita, Susan la recibió con una sonrisa. La abrazó y se despidió de ella viendo cómo se alejaba a caballo. Cabalgaría hacia las afueras de la ciudad, hasta una cabaña con un pequeño huerto en un prado cerca de las montañas. Un lugar donde difícilmente las encontraría. Allí se reuniría con sus hijas. La expresión de Susan cambió, porque sabía que aquello le iba a costar caro. El proxeneta y sus secuaces no tardarían en averiguarlo. Días después, 2 tipos se presentaron en el hogar de los niños de Susan. La mirada los delataba. Apenas parpadeaban. Se miraron con extrañeza al comprobar que la propietaria no se mostraba sorprendida. La intimidaron preguntándole acerca de la prostituta huida. Ante la negativa de Susan, uno de ellos la sujetó fuertemente por el cuello, empujándola contra la pared. El otro sacó un enorme cuchillo y, moviéndolo delante de su cara, le prometió que la mataría allí mismo si no le decía dónde estaba. No sabía nada, insistió la mujer, y que nada podía contarles. El del cuchillo enfureció y lo hundió en el estómago de Susan. Ella se revolvió intentando soltarse, recibiendo otra cuchillada en la pierna. El hijo de perra no se percató de la mano que la mujer ocultaba en la espalda. El revólver que le había regalado la ranchera hizo el resto. El del cuchillo ya estaba muerto cuando llegó al suelo. El malnacido que la sujetaba al cuello, sorprendido, la soltó para coger su arma. Hizo un solo disparo, pero no tuvo tiempo de más. Susan le descargó un 45 en la cara, dejándole una expresión estúpida. El ruido alertó a la gente que trabajaba en el hogar. La joven, gravemente herida, cayó de rodillas mientras escuchaba una voz que le heló la sangre. De las sombras surgió el comerciante. Con la mirada llena de odio le comentó que venía a llevársela, ponerla a trabajar en un burdel para recuperar su dinero hasta que se le cayeran los dientes. Pero viendo el estado tan lamentable que presentaba, pensó que lo mejor era matarla. «Ya no me sirves», comentó con una sonrisa diabólica. Levantó el revólver y le apuntó a la cabeza. El disparo surgió como un trueno en la oscuridad. Los niños chillaban y lloraban mientras se abrazaban, cerrando los ojos. El abuelo, con pulso firme, no lo dudó un instante. Era la primera vez, después de la guerra,
que utilizaba un arma y juró que jamás volvería a hacerlo. En el campo de batalla los jóvenes se mataban absurdamente, pero este era un hijo de perra. Conmocionado por la escena, se abalanzó sobre Susan, que gemía de dolor. Gritó para que buscaran ayuda, aunque presentía que no había nada que hacer. La joven, con voz entrecortada, le pidió que protegiera a los huérfanos. Sus ojos se cerraron, mientras sonreía cariñosamente a los pequeños que se agolpaban a su alrededor, los niños de Susan. Un mes después, el abuelo llegó al orfanato con un niño, que en el futuro haría temblar los cimientos de aquella ciudad. Se llamaba Luna Azul y era mestizo. Se abrió la puerta y con una leve cojera una figura surgió de la penumbra. El abuelo sonrió, algo que había olvidado desde que volvió de la guerra. Y allí estaba, rodeada de niños, apoyándose en un bastón y el revólver en la cintura. Susan, suspiró el viejo. Si te gustó, escucha mi próxima historia, Luna Azul. Y no olvides darle a la campanita.